Bienvenidos, mi nombre es Manuel Mane Ramírez y me da muchísimo gusto darles la cordial bienvenida aquí al canal de Aprende a Tocar la Batería en la plataforma de YouTube. Bueno, pues quiero dedicar este video a los músicos que están empezando a tocar su instrumento, no importa el instrumento que toquen, clarinete, trompeta, saxofón, guitarra, batería, congas, timbales, si eres cantante. A ti te dedico este video. También a las personas que se comunicaron conmigo por inbox en mi canal de Facebook, preguntándome cuánto tiempo se necesita practicar para llegar a tocar bien. Y también a los jóvenes que me encontré en la calle, que me reconocieron en el lugar donde fui pues a comprar comestibles y que tan amablemente pues estuvieron platicando conmigo y que me preguntaban por qué no avanzan en tocar su instrumento. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder aprender a tocar bien? Y bueno, pues este video se va a relacionar con esas preguntas. Así es que el título posiblemente te llama la atención y es sin ánimo de lastimar ni ofender a nadie. Músico baterista, no te engañes, practica lo que no te sale bien. Bueno, generalmente nosotros cuando ya estamos tocando un instrumento y tocamos la escala de Do o el círculo de Do, o en el bajo ya podemos tocar una canción, o en la batería podemos tocar algún ritmo. Generalmente cuando practicamos, lo que hacemos es eso, tocar el ritmo que ya no sabemos, tocar el remate que ya no sabemos. Y entonces ese es uno de los errores que no van a reflejar el avance como músico que tú tienes que desarrollar. Así es que mi recomendación es sí, tenemos que motivarnos con lo que ya sabemos tocar y practicarlo. Pero también tenemos que dedicarle tiempo a lo que no sabemos tocar. Y para eso, una de las cosas fundamentales e importantes que todos los músicos profesionales, o una gran mayoría de los músicos profesionales se olvida es en saberse escuchar. Cuando uno toca un instrumento se preocupa por escuchar a los demás músicos, pero no te preocupas por escucharte a ti. Entonces, una de las cosas que tú tienes que empezar a desarrollar cuando estás practicando es aprende a escucharte. ¿Cómo se escucha lo que estás haciendo? Se escucha con armonía, se escucha melodioso, se escucha rítmico, se escucha agradable o se escucha demasiado tosco o brusco. Entonces, si tú empiezas a aprender a escucharte, se va a hacer pues una referencia para que empieces a desarrollarte en tu instrumento. Ahora bien, voy a empezar con las preguntas que me han hecho. ¿Cuánto tiempo tengo que practicar mi instrumento para llegar a tocar bien? Y aquí voy a hacer un paréntesis, voy a abrir unas comillas y voy a decirles lo siguiente. Para mí van a existir dos tipos de personas que tocan un instrumento. El primero es el que lo hace por hobby y por divertirse. Él va a practicar un instrumento para tocar con un grupo o tocar solo y divertirse, quitarse el estrés y pasarla bien. A final de cuentas, tocar un instrumento también es disfrutarlo y pasarlo bien. A ti que lo vas a hacer por hobby, te recomiendo que no te comprometas tanto con la música. La música es una rama de matemáticas infinita y que no tiene fin el practicar ni el aprender música. Así es que a ti te recomiendo que no te comprometas mucho, dedícale más tiempo a tu trabajo, a tu familia, a pasártela bien y toca tu instrumento para desestresarte un tiempecito, que te sientas a gusto y después con tus actividades normales. Pero a ti que tocas un instrumento y que lo quieres hacer de una forma seria y profesional y que aspiras a llegar a algo más allá que tocar nada más el instrumento, como grabar discos, como tocar con tu propia banda, como tocar con artistas, o sueñas en lograr ser uno de los mejores bateristas y que tengas muchos views en YouTube y que donde quiera te conozcan. Bueno, a ti sí te voy a decir esto. ¿Cuánto tiempo tienes que practicar? Eso va a depender de cada persona. Yo un tiempo en México llegué a estudiar hasta 12 horas sin parar. 12 horas que las partía en lapsos, estudiando solfeo, métrica, teoría de la música, estaba estudiando armonía, empezaba a practicar la técnica, los rudimentos, empezaba a desarrollar mis velocidades en las manos y empezaba a desarrollar otro tipo de compases en la batería. Así es que se requerían muchísimas horas para que yo comprendiera
esas partes fundamentales de la música que yo quería hacer, porque mi objetivo en la música era dedicarme nada más a tocar la batería. Así es que, ¿cuánto tiempo tengo que practicar para lograr ser buen músico en mi instrumento? Pues el tiempo que se requiera. Así es que, si tú sueñas con lograr ser uno de los mejores guitarristas como Ewen Maswell o Steve Vai o Eddie Van Halen o Andrés Segovia, el que tocaba guitarra clásica, pues todos estos tipos se han dedicado muchísimas horas. El tocar un instrumento cuando quieres ser profesional es como cumplir un horario en una fábrica o en una oficina o en una escuela. 8 horas, divídelas en el día y dedícale lo más que tú puedas. Si no puedes 8 horas, por lo menos lo más que puedas, 1 hora o 2, pero a conciencia. Así es que si tú quieres llegar a ser muy buen músico, pues requieres comprometerse, mucho compromiso con tu instrumento y muchas horas de práctica y de estudio. Ahora bien, ¿qué tengo que practicar? Esto me lo preguntan mucho cuando los músicos me encuentran en algún lugar donde estoy tocando, o en la calle, o simplemente en reuniones con músicos. ¿Qué tengo que practicar? Bueno, pues yo personalmente practico ritmos en el metrónomo a diferentes velocidades. Practico esos mismos ritmos con rudimentos a diferentes velocidades. Practico solos a diferentes velocidades. Y bueno, practico canciones. Muchas canciones, practico de todo tipo de música. Una de las cosas que a mí personalmente me han ayudado es que he expandido mi mente. Escucho música de Sri Lanka, música de Bangladesh, música de la India, música de todos los géneros de América Latina. Escucho música de todos tipos y eso me da una referencia para darme cuenta que pues voy por un buen camino y a mi edad pues sigo haciéndolo. Así es que, ¿qué es lo que tienes que practicar? Técnicamente lo que te haga falta. Por ejemplo, si no tienes desarrollada la velocidad por problemas de mecánica de manos o porque no sujetas bien las manos, pues el metrónomo y empieza a hacer una rutina. Por ejemplo, voy a tocar cuartos, octavos y 16avos en este tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así vas a empezar a desarrollar el control de la velocidad, con el control de los dedos, la mano y la baqueta, para empezar a desarrollar control de la velocidad con la mano derecha y posteriormente con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya que lo logras a 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 150 de velocidad, empieza a mantener esa condición física y esa técnica de tu control, pues, de la velocidad. También me preguntan mucho del pie o del bombo. Exactamente lo mismo, tienes que empezar a practicar una rutina. Tengo un video donde enseño a desarrollar velocidad en el bombo y las técnicas que se requieren, así es que les recomiendo que lo busquen. Pero una de las cosas no es nada más tocar 30 segundos o 20 segundos que te sientas bien. Y que eso ya se escuchó bien y digas hasta ahí. No, la técnica y el desarrollo para control de la fuerza y la velocidad del bombo es mucho más. Tienes que empezar a practicar una rutina de notas, negras, octavos y 16avos. 1, 2, 3, 4, más 2, más 3, más 4, más 1, 2, 3, 4, 1, más 2, más 3, más 4, más 1. Y bueno, así tienes que empezar a desarrollar y empezar a aumentar la velocidad. Así es que eso va a ser fundamental. El pie izquierdo, voy a hacer un video donde voy a tocar muchos ritmos con el pie izquierdo. El pie izquierdo también tienes que empezar a independizarlo y a que tenga condición física y velocidad. Así es que puedes hacer ritmos, por ejemplo, en octavos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Y así sucesivamente vas a empezar a darte cuenta de las necesidades que tú tienes de una forma técnica, y eso es lo que tienes que practicar. Ahora bien, déjenme avanzar un poquito más para compartirles lo que yo he hecho a través de muchos años. Una rutina de práctica que es bien importante.